A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Damos las gracias a la sintonía de Telesucesos porque estamos presentando una vez más un nuevo programa de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y como siempre, como decimos, es gratificante poner las cosas delante de la conciencia ciudadana, todos aquellos hechos que representan la corrupción que se entronizó en este país, pero que tiene una fuerza, repercusión en aquellos que han tomado las riendas para rescatar esto que se perdió por mucho tiempo, la justicia y el derecho en este país. Por lo cual tengo el grato momento de presentar al doctor Fernando Albán, un jurisconsulto, autor de muchos libros y que tiene pues esa probidad para venir acá, no solo a enseñarnos a nosotros, sino al público oyente sobre lo que tiene que hacerse para rescatar la justicia y el derecho en este país. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Mi querido Fernando, gracias, querido yo tengo mucho respeto por ti y quisiera que te presentes brevemente a la audiencia. Muchas gracias. Para mí es un alto honor estar en su programa. Es un poco chocante decir quién soy, pero dadas las circunstancias no queda más. Claro. Estudié en la secundaria en el Instituto Nacional Mejía, Patrón Mejía, ¿no? Patrón Mejía, claro. Exactamente. La universidad en la Central del Ecuador. La Alma Mater. La Alma Mater, exactamente. Y he seguido 2 posgrados. Una en la Andina Simón Bolívar. Soy especialista superior en Derecho Procesal. Y nuevamente en la Alma Mater estudié Derecho Ambiental Internacional. También he sido 17 años juez de lo civil y 1 año de juez de corte provincial en La Guabrio, antes de ser defenestrado por el gobierno correísta. Ya, pues entonces tiene el espacio para contarnos los porqués y a la vez que sea una denuncia, pues no, porque la gente tiene que saber. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Primero quiero referirme a lo que jurídicamente significa este famoso error inexcusable, que ha sido instrumento del gobierno anterior para destruir prácticamente la vida profesional de jueces y fiscales que se atrevieron a reflexionar en derecho. El error judicial es universal, el error judicial. Y parte de un principio filosófico. El ser humano no es infalible. Y como tal, el legislador ha previsto precisamente la forma de corregir esa falta de fiabilidad, ¿no es cierto?, en las decisiones y resoluciones. Para eso ha establecido el ordenamiento jurídico recursos, ya sean recursos ordinarios, recursos extraordinarios, recursos horizontales y verticales. Cuando un juez resuelve la parte procesal, puede pedirle al juez una revocatoria, una ampliación, una aclaración, una reforma. Ahí agota los recursos horizontales, pero también hay los que se llaman los recursos verticales. Es decir, si usted no está de acuerdo con una decisión del juez,
por las circunstancias que considere del caso, tiene el recurso de apelación, ¿no? Y conoce la Corte... Va a instancias Va a superiores. instancia superior, en este caso antes se llamaba Corte Superior, ahora se llaman Cortes Provinciales. Ellos no solamente ganan más, sino son 3 cabezas. Entonces, miren, a través de este procedimiento corrige el posible error judicial de interpretación, de falta de interpretación de las normas jurídicas del juez de primer nivel. Y es más, según nuestra legislación, si es que en la resolución o sentencia que dicten los jueces de cortes provinciales igual subsiste ese error judicial, se interpone un recurso extraordinario que se llama el de casación. Entonces, se elevan los autos y conoce la Corte Nacional, antes denominada Corte Suprema de Justicia. Claro. Entonces, miren cómo se va autodepurando, de acuerdo a nuestra legislación, las resoluciones y sentencias judiciales. Y es más, en el caso de la parte litigante no esté de acuerdo con una decisión de la Corte Nacional, puede interponer el recurso extraordinario de protección. Y es la Corte Constitucional la que resuelve en última instancia prácticamente, ¿no? Y crea jurisprudencia y pasa en autoridad de cosa juzgada. Miren ustedes ese procedimiento. Bueno, todas estas instancias se dieron. Eran parte de la estructura jurídica del país, ¿no? Existen, exactamente. El problema... ¿Qué pasó? El problema es que el Consejo de la Judicatura se ha arrogado funciones que no le corresponden. Entonces ellos se han convertido en juez de jueces, pretendiendo revisar las decisiones jurisdiccionales. Entonces, de ahí se valen de este famoso que acabo de decir, error inexcusable. Ellos ante sí por sí han interpretado y dicen, no, este juez debió haber revocado la prisión preventiva, debe haber confirmado la prisión preventiva, debe haber dictado sentencia condenatoria, debe haber declarado el estado de inocencia, etcétera. Entonces, ha tomado atribuciones que no le corresponden. Es decir, la justicia inclinada a la ideología política, ni más ni menos. A eso es lo que yo voy. Porque hay vasos conductores, pues, ¿no? Se sabe que Yal, que era compadre del señor presidente, el impecable Correa, pues, ¿no? Bueno, a ciencia cierta sabemos que el expresidente de la Judicatura, doctor Hall, fue primero secretario particular del presidente, fue ministro de Justicia, fue ministro de Gobierno, de Interior. Sí. Entonces, él no pudo garantizar la independencia e imparcialidad de la función judicial, que es elemental. Claro. De tal manera que este talón de Aquiles fue perjudicado a la sociedad completamente, ¿no? Y entonces las víctimas no solamente somos los ex jueces o fiscales o defensores públicos o secretarios, sino la sociedad entera. De tal manera que el daño es irreversible. En estos 11 años de desgobierno dentro de la Administración de Justicia se ha producido una verdadera catástrofe, así yo lo considero. Yo primeramente me refería al aspecto jurídico para sostener efectivamente la forma de cómo se ha interpretado el error inexcusable. Entonces, miren ustedes, si analizamos eso, el Consejo de la Judicatura estaba invadiendo campo que no le correspondía. De acuerdo a nuestra legislación, existen 2 órganos definidos, ¿no? El órgano administrativo y el órgano jurisdiccional. El administrativo le corresponde exclusivamente al Consejo de la Judicatura. Y hay una norma vital, precisamente, a ver, ¿qué sucede cuando revisa el superior la decisión del juez inferior? Digamos, juez de primer nivel de cualquiera de las materias, sea civil, penal, laboral, inquilinato, niñez y adolescencia, etcétera. El superior tiene la obligación, de acuerdo al artículo 131.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, precisamente de declarar el error inexcusable si es que existe, o la manifiesta negligencia o la actuación dolosa del juzgador. Solo en ese momento el Consejo de la Judicatura tiene la atribución, con orden del superior jerárquico, seguir el sumario y considerar del caso sancionarle con destitución, lo cual no se ha hecho en un solo caso. Desde el 2013 hasta la presente fecha, se estima que más o menos unos 300 jueces, fiscales y defensores públicos han sido sancionados con destitución por estas 3 causales, no solo por el error inexcusable, sino por la manifiesta negligencia y actuación
dolosa. Usted hablaba de órganos, ¿no? Sí, exactamente. Ya, pero se está olvidando del órgano de las sabatinas, pues. Ah, bueno. Ese era el que ordenaba todo, por favor. Así, ¿no? Sí, Ese fue pues. el sino de nuestra sociedad. Claro, él ordenaba quién debía estar preso y quién debía estar liberado. Y lamentablemente los ex compañeros jueces sumisos cumplían esas órdenes ilegítimas del señor Correa. Entonces también lamentablemente los señores jueces tienen un grado de responsabilidad. Yo sé que les intimidaban, yo sé que eran sujetos de presión, pero para ser juzgador, para administrar justicia se necesita un gramo de valentía. Si no, dedíquense a otra cosa, libre ejercicio, pero son asimismo una amenaza para la sociedad. Y en eso tenemos que ser duros. Hay que escoger a los mejores hombres y mujeres, no solo con conocimientos, sino precisamente con este gramo de valentía. Y además un alto grado de moral. Porque tenemos que dar ejemplo en todos nuestros órdenes de la vida. Ahí es cuando nosotros los ecuatorianos nos preguntábamos, cuando se hablaba de jueces y todo eso, ¿qué pasó con esa responsabilidad moral del derecho? Pues porque si eso profesionalmente no se practica, no pasa nada, pues. No exactamente. pasa nada. Lo que pasa es que ha habido en el fondo la ética profesional, digo yo, ¿no? El deseo de pisotear la administración de justicia a través de la normativa jurídica. Miren ustedes, antes para ser juez, por lo menos juez de primer nivel, se exigía mínimo 3 años de experiencia. Ahora es 1 año. Y aquí cerca en Colombia, para ser juez de primer nivel, la legislación colombiana exige 12 años. Bueno, y Colombia ahorita ha mejorado en medio de todo. Muchísimo. En medio de todo hay respeto al derecho y se ve pues como la gente funciona, ¿no? Exactamente. Así es. Y retomando sobre el famoso, entre comillas, error inexcusable, hay otro grave error que se ha cometido de parte del Consejo de la Judicatura, muy bien defenestrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en que como parte de las reglas del debido proceso que señala el artículo 76 de la Constitución, ninguna persona, la Constitución dice, nadie puede ser sancionado administrativa o penalmente por un delito o una falta que no esté descrito en la ley. De ahí nace el principio de reserva de ley que se llama o de legalidad, en virtud de la cual una persona no puede ser sancionada mientras no esté descrito en qué consiste ese delito, esa sanción administrativa. Entonces, miren, ese famoso error inexcusable no está descrito en qué consiste. Se han inventado que es una equivocación crasa, pero ¿qué es la equivocación crasa? ¿En qué consiste? Igual la manifiesta negligencia, no dice en qué consiste. Ahí el legislador no añadió. Claro. Precisamente es que fue el instrumento, no solo para oprimir a los juzgadores, bueno, sino todo para esto perseguir es una denuncia. Sí. Vemos que ha habido consecuencias. ¿Qué va a pasar con estos infractores que se tomaron la justicia? ¿Qué debería pasarles? Porque eso están debiendo. Claro. Debiendo. En aplicación estricta a la Constitución y leyes de la República, tienen que investigar estos delitos cometidos, porque no solamente hay prevaricato, hay inducción, hay interferencia, ¿no? Sí, por supuesto, esta interferencia a las decisiones jurisdiccionales, uso doloso de documentos públicos, delincuencia organizada. Entonces la Fiscalía tiene que investigarles a estos señores que gobernaron la función judicial por más de 10, 11 años. Tienen que responder por sus actos. Pero yo lo que pienso es que nunca las cosas avanzan cuando no hay las denuncias. Bueno, esperemos que con estas denuncias haremos el primer toque inicial. Sí, es que tiene que ser así, porque si no, la impunidad es de arriba. ¿Cómo así? Sí, pues. ¿Podrías detallar algunos casos de estos 300? Bueno, tú mismo fuiste víctima. Sí, cuenta tu caso. Bueno, mi caso fue concreto. Yo formé parte de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. Un mes antes de que se me inicie el sumario administrativo, se acercó a conversar conmigo este joven subsecretario del Ministerio Interior, Diego Fuentes, a pedirme que le ayude en un caso de los Guaorani, porque hubo un conflicto entre las dos comunidades, los Guaorani y los Taumenari, en la provincia de Francisco de Orellana.
La corte de esa provincia se había excusado y yo como juez ponente aboqué conocimiento, convoqué audiencia. Antes de la audiencia vino a conversar conmigo el referido profesional y me dijo que no revoque la prisión preventiva con la cual estaban privados de la libertad esta comunidad. Le dije primero que a mi edad no puede venirme a decir esas cosas y yo resolveré en mérito de los autos. Me dijo, si es así, entonces, doctor, envía a los jueces del Napo porque con ellos ya hablamos y nos van a ayudar. Al mes de oficio nos siguieron un sumario administrativo en un caso penal por haber revocado la prisión preventiva de 3 de 4 procesados. Ya. Como al rendir la versión estos 3 procesados no había querido firmar el fiscal provincial, dijeron que hemos cometido manifiesta negligencia, que la firma del fiscal o la falta de firma del fiscal en las versiones era nuestra responsabilidad. Nos endosó a nosotros eso y en vez de destituirle al fiscal que se negó a firmar las versiones, dijeron que nosotros habíamos cometido manifiesta negligencia y nos destituyeron. Mi querido Simón, hay muchos casos terribles. Por ejemplo, esta norma misma en donde se sanciona por error inexcusable, la ley dice será causa de destitución, ¿no? El juez, fiscal y defensor público que haya actuado con manifiesta negligencia, error inexcusable y actuación dolosa. Y sin embargo, algunos notarios han sido destituidos, notarios, aplicando el famoso error inexcusable, lo cual es absurdo. Es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Es absurdo porque la ley de todos modos dice es solo para fiscales, jueces y defensores públicos. No dice para secretarios, no dice para notarios. Y entonces han asimilado, han hecho una interpretación extensiva diciendo que también el notario comete error inexcusable, cuando la ley habla sobre lo de 3 operadores de justicia. Sí. Entonces, a la luz del derecho es terrible, y así ha sucedido con algunos igual secretarios. Ellos no cometen, porque ellos no resuelven. Bueno, ellos dan fe de las actuaciones de los juzgadores. Se ve hace un tiempo estuvo aquí presente la doctora Norma Reyes y ella llegó a decir que el botín de el derecho y la justicia era mayor que el botín de la administración del petróleo, sin mancharse las manos. Es una frase lapidaria, pero cierto, es mucho más. Es la joya de la corona. Por eso es que muchos denunciantes, inclusive ustedes, han sido víctimas de persecuciones a través de la administración de justicia. Y entonces tienen que responder los que gobernaron estos 11 años y también los jueces y fiscales que se prestaron para estas persecuciones. Así es. Porque a través de la administración de justicia el ser humano llega a un estado de depresión. No hace falta dispararle, atentar contra su vida. Basta con que tenga una orden de prisión, ustedes saben, o que se haya dictado sentencia, si no esté ejecutoriada, privándole de la libertad. Entonces realmente es una situación grave. Yo comparto con lo que ha dicho la doctora Reyes, por supuesto. ¿Quién más de ella que ha vivido tantos años en la función judicial, no como secretaria? Ella tiene con carrera, la suficiente calidad moral y de conocimiento para decir lo que ha dicho, y es la verdad. Es decir, toda la vida la administración de justicia ha tenido su injerencia, ha sido víctima de la injerencia política. Sin embargo, en estos 11 años ha sido realmente terrible, ¿no? Se ha dado un proceso de aceleración en donde las sentencias se decidían en el Ejecutivo, en el Consejo de la Judicatura. Y si es que no se firmaba, eran destituidos los jueces. Entonces es terrible lo que le ha pasado a la sociedad. ¿Qué te parece, Simón? Eso es lo que hemos vivido y que ha estado tapado. Yo hace un rato le escuché que usted hablaba de este doctor Fuentes, que fue a pedirle... Sí, Diego Fuentes. Me ratifico en eso. Y entonces ahí está el nombre de los indígenas. Hay más de 130 indígenas de diferentes comunidades que están presos. Sí, eso es otro asunto. Entonces, realmente uno no entiende, ¿no? Claro. Porque no hay derecho. Y yo creo que tiene el Consejo de la Judicatura Provisional o Transitorio una tarea inmensa. Primero, restituir a los jueces, fiscales y defensores públicos destituidos por decisiones jurisdiccionales. Aquí no estamos diciendo que reintegren a todos, tendrán que estudiar caso por caso, ¿no? Claro. Porque una cosa es ser sancionado por
por haberse atrevido a resolver, que esa es la facultad Claro. del juzgador. Y otra cosa es que haya sido sancionado por una inconducta que es diferente. Claro. La inconducta tiene que ver con el comportamiento personal, es decir, que pide dinero, que acosa, borracho, no trabaja. Ahí sí el consejo pues tiene la facultad disciplinaria para sancionarle. Pero así el juez se equivoque de la A a la Z en una resolución, para eso es el superior jerárquico, para corregir ese error Bueno, se judicial. enfrentaron con el Poder Oficial definitivamente, ¿no? Sí, estamos fuera los que nos atrevimos a hacer eso. Y pienso que es una honra. Hace un tiempo se decía que las medallas de la gente honesta, de la gente correcta, se lleva debajo del terno. Sí, yo siempre, Es una honra. desde el primer día que el pueblo ecuatoriano me invistió de juez de lo civil, me hice la promesa a mí mismo, que siempre voy a velar por el respeto al derecho y a la justicia. Y esa es mi honra. Yo creo que estos años no ha sido en vano, ya la gente se ha despertado y precisamente como consecuencia de ello ya muchos jueces se han atrevido a denunciar su situación, Así es. que eso también Sí, ha es sido bueno. un talón de Aquiles. Es que claro, el golpe terrible que recibe un juzgador no es para menos. Así Por eso es que se han tomado una postura un tanto pasiva, pero como dijo, hoy es tiempo de todo, hoy es tiempo de denuncias, hoy es tiempo de ser los gestores de una nueva administración de justicia, ¿no? Ser los heraldos de lo que siempre ha sido la administración de justicia, que dé a cada quien lo que le corresponde y que el operador de justicia, ya sea como actor o demandado, acusado o acusador, gane o pierda en función de lo que pruebe, en función de las argumentaciones jurídicas que presente, no a través de una llamada telefónica, ¿no? Así es. Como así era en el gobierno de Correa. Pero pasando a otro punto, yo creo que es absolutamente necesario y radicalmente urgente que los niños, los jóvenes de secundaria, los universitarios, las iglesias, las agrupaciones de ciudadanos vayan metiéndose en el fondo de, qué sé yo, en el hígado, en los riñones, en los huesos, la convicción de que ellos tienen el derecho de ser juzgados con justicia, de que la justicia tiene que protegerles. Y por tanto, esta educación tendría que no solamente informarles en eso, sino hacer ejercicios de juicios en los colegios, fomentar marchas a los juzgados cuando se difunda que un juez ha prevaricado, porque de lo contrario ya llevamos 200 años de lo mismo y coronados por 10 años de lo peor, ¿no? ¿Y hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Hasta cuándo la gente humilde, la gente pobre, los que no pueden pagar, los pícaros, van a ser los dueños de la justicia? Y la gente, el ciudadano común, va a ser objeto de la injusticia. Yo creo que se debe plantear la educación en términos más militantes, porque de lo contrario, si no se mete miedo a los jueces inicuos, han de seguir engordando, han de seguir enriqueciéndose y han de seguir siendo cínicos. Y eso me parece que es en el país como un hedor que nos asfixia y nos mata, ¿no? ¿Qué dices de esta? Muy cierto, mi querido Simón. Es que todo esto nos pasa por el factor cultural. Así es. No es suficiente con enseñar a los jóvenes o adolescentes los derechos y deberes que establece la Constitución y las normas secundarias, si no has topado algo fundamental. Esos 200 años que seguimos en lo mismo es por falta de educación, y la educación es
parte de la cultura de una sociedad. Pero miren ustedes cómo este gobierno ha ido destrozando. Ahora ya nos enseña cívica, educación social, a respetar el himno nacional. Se sacó todo. Y a historia no enseñan. Entonces, ¿cuál es el sino de nuestros niños y jóvenes? Precisamente eso, el irrespeto a la propiedad ajena, el irrespeto al honor, el irrespeto a la propiedad de cada uno de nosotros. Entonces, miren cómo vamos generando personas que no respetan el derecho. Y peor, la justicia. ¿No es Hay cierto? una anticultura que realmente le ha agarrado al ecuatoriano. Anticultura Desde joven. y antivalor, Antivalor, antivalores. sí, a eso voy, no, a eso voy. Sí. Puede Claro. decirse que es cultural, pero la gente trata de hacer fortuna en el poco tiempo que les ha dado. Y entre la gente pícara, alguna vez le escuché a un señor de Alianza País, ¿no? Que con el más grande cinismo dijo, bueno, no se tiene que pedir a Dios, lo que hay que pedirle es dónde hay. Terrible, claro. Así exactamente. es, así es. Es decir, Entonces, con esas aberraciones, yo pienso pues que si no hay sanción y todo ha estado siempre con un escudo pues que ha llegado a los niveles más cínicos y Claro. perversos, entonces si eso se da, realmente pues tenemos que honrar a los gitanos, ¿no? El gitano dice que no es malo robar, sino dejarse trincar. Terrible. Bueno, pero a mí me parece que, por ejemplo, los ecuatorianos que irrespetan la ley, que hasta incluso en cruzar la calle por donde quiera, cuando van a Estados Unidos, enseguida se convierten en ciudadanos ejemplares porque les cae la justicia, pues no, las multas. Y caso contrario, los mismos americanos, turistas, digo americanos principalmente, cuando vienen al país y viven aquí, ya se acostumbran también pues a influidos por el ambiente, claro. pierden sus buenos hábitos, ¿no? Así es. Entonces, en la cuestión de justicia creo que hay que estar en una especie de estado de guerra con la atención máxima, ¿no? Por ejemplo, el alcalde acaba de inaugurar las paradas nuevas para los buses y ya algunas están ya los vidrios rayados, ¿no? Rotos. Rotos. Eso no se le puede tolerar, pues no, pero... Lo mismo pasó con los teléfonos que ponían para el público. Sí. Bueno. Claro. Siga, doctor, por favor. Bueno, comentando lo que dice Simón, es un fenómeno psicosocial que le sucede a los inmigrantes, ¿no? Y entonces, ¿bajo qué circunstancias nos explicamos que vienen acá y son los primeros transgresores de la ley? Pero en Estados Unidos, un país europeo, son los hombres y mujeres ejemplares en el respeto a las normas. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se Es debe cultural, eso? pues. Es cultural. Cultural, Sí, señor. cultural. Doctor, queremos agradecerle su presencia y esperamos que cuando las cosas avancen tengamos la oportunidad de tenerle aquí. Muchas Hasta gracias. tanto, adelante y siga con ese empeño, Muchas gracias. porque el derecho y la justicia pues brillen, aunque sea un poquito en nuestro país. Yo les agradezco públicamente y más bien yo me siento halagado e imbuido de su ejemplo. La Comisión Nacional Anticorrupción nos ha dado ejemplo de valentía y yo me siento orgulloso y decirles, venerables maestros y amigos, gracias por luchar por la verdad, por la justicia y por ponerle un alto a esta corrupción que nos está corroyendo día a día. Muchas gracias, Fernando. Muchas Damos gracias a la audiencia que nos ha dado el gusto pues de tenerles una vez más con nosotros y siempre con la denuncia y poniendo los puntos sobre las íes sin tapar nada. Agradecemos también a Telesucesos por la bondad del espacio que tiene para con nosotros. Gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.